entrar ahora a una conversación que yo creo que para mí es importante y para el público también va a ser reveladora. Ustedes han hecho los dos personajes, a mi juicio, más malos de las teleseries. Pueden haber alguno igual de villano, pero más malo, el señor de la querencia y Martín Ortúzar, en Los Pincheiras. La verdad es que cuál de los dos era más carajo, no sé. Pero yo me acuerdo de haber vivido esa época en Televisión Nacional, porque estábamos los tres en Televisión Nacional, y era impactante ver no solamente lo que provocaba la teleserie, sino también lo que provocó en sus vidas. Entonces quiero partir con Julio, con el señor de la querencia, que fue tu segunda teleserie. Yo nunca me imaginé que fue tu segunda teleserie, pensé que ya venías haciendo mucho más. Te llaman para el personaje, cuéntame cómo te llaman para el señor de la querencia y qué pasa contigo. Bueno, pasa que en Canal 13, un poquito antes habíamos hecho Héroes, ¿Ya? donde me había tocado ser O'Higgins. Lo me acuerdo, y con la patilla, verdad. ¿cómo se llama? Colorina y todo. Colorina, Sí, absolutamente, que bueno, me encantó haber tenido la posibilidad de haberlo hecho. Y eso sentó el precedente para que... Tú ya venías con la impronta, ¿no es cierto? Un personaje muy potente. De un personaje muy potente, y le había llegado este guión a la Kena y andaba... ¿A quién arrecolé? ¿A quién, no sé, si el Álvaro, si el otro, la hueva? Y después de ver esto, me llamó. ¿Te llama? Me llama la Kenita, voy a una reunión con ella. ¿Tú no la conocías? Y me dice, quiero que hagas este personaje y quiero que me digas que sí. O sea, eres tú, te viene O'Higgins y es el personaje. Para, si aquí ti. no hubo casting, no hubo conversación, No hubo casting. nada. No sé si habrá conversado con alguien antes Ya. o se lo Pero había a ti te propuesto dijo, a alguien. Aquí quiero le que tú dijo, hagas el esta weá es tuya. Chucha, ¿ya? Y yo le pego una ojeada a los primeros capítulos y a uno le encanta ser de malo. ¿Sí o no? Le encanta ser de malo. Absolutamente. Pero yo no había hecho antes de malo, no había hecho nada, ¿sí? ¿Cachai? Tenía poca experiencia. El Doren, Claro. ¿cachai? Y empieza como a caer la baba así. Y bueno, ahí supe que uno debía no decir que sí al tiro. ¿Ya? Una de las cosas que aprendí, que no tenía que decir que sí al tiro. ¿Y te Bueno, demoraste cuánto? Sí, me habré demorado 3 días más en contestarle, pero era para subir un poco la cosa de la platita. Cosa que me resultó... Uno ilusamente pensaba que eso podía ser. Claro. factible, digo. Bueno, me resultó bien. ¿Ya? Y me llevó a la quena, pues. Y me tocó hacer ese tremendo personaje, el cual estoy súper tremendamente agradecido. No es la teleserie que más atesoro, la que más me gusta, Pero sí marcó tu carrera. pero marcó mi carrera definitivamente. Ya, cuéntame, después voy a Martín Ortúzar, cuéntame qué pasó contigo, porque tú grababas escenas de mucha agresividad, de mucha violencia. Sí. Era realmente impactante, y además creo que ustedes hicieron como un acuerdo de que los chachazos iban a ser de verdad. Sí, bueno, en la mayoría de las veces tratábamos ya de que fuera una toma, pero que fuera de verdad. ¿Pero qué, ¿cachai? hicieron un pacto entre los actores? ¿Cómo fue eso? Un pacto, un acuerdo que ¿Ya? no siempre se hacía para todas las escenas de violencia, ¿Ya? pero para la mayoría y las más Solo importantes. los que se lo merecían. Solo los que se lo merecían. El que más sufrió con todo esto fue el pobre Matías Oviedo, que le sacábamos Sí. la cresta, pero a cada rato, todo le pegábamos al Uy, Matías Oviedo. conchetumare. Y yo le sacaba la cresta a cada rato. Y la cosa es que decidimos, ojalá sacarla en una toma para que la escena no sufriera, ¿cierto? El cambio de la emoción. El cambio de la emoción, y que se fuera, después de dar toda la intensidad en el texto, el momento del cachuchazo era, la weá, ni siquiera le pegó. No, tratábamos de que se viera que le pegó. Entonces, ¿aguantamos una? Sí. ¿A la primera? Sí. ¿Ok? Pacto. El equipo, los camarógrafos, el director, ya chiquillos, vamos a hacer una escena de esto, weón, atento y no más. Y la mayoría de las veces funcionó. Excepto esta vez. Que aparece en la portada, la última, que dice la monumental cachetada al señor de la querencia. Oye, pero además, portada de las últimas noticias. Sí. Nos pusimos de acuerdo con la Sigrid, yo le dije, dale nomás, porque me veía yo torturando al hijo, Ya, o sea, a esta mi propio ya, hijo, claro. y entra la madre, hecha una madre, ¿cachai? O sea, la escena era de alto impacto, y ya, pues, esta es una de las escenas que hay que hacer De de verdad. una toma. Pero la Sigrid me decía, pero Julito, de verdad, weona, dale. Dale. ¿Para qué le dije? Pues, bueno? Sacó su mejor derechazo. La escena hubo que repetirla porque salí del cuadro. Te sacó la ¿cachai? cresta. O sea, fue Cassius Clay, compadre. ¡Guasfa! Y desaparecí, no estaba. No sé si quedó, la arreglaron los chiquillos en la edición. Pero quedaste medio aturdido. No quedé aturdido, pero sí unos cuantos días con los deditos marcados porque me pegó la Sigrid, preciosa, hermosa. Me mandó tremendo. Era la cuerda, le pone la música rock, era así. Genial, tío. Me sacó de cuadro. Oye, ¿y cómo era para ti, por ejemplo, llegar a la casa después? Porque ya, con tanta escena de violencia, ¿se puede sacar el personaje en esos meses que se filma? No, por supuesto que se puede, pero es duro, era ¿eh? demasiado. O sea, eran 8 horas diarias cuando terminábamos a la hora.
Pero ponte tú que 10 horas diarias durante 8 meses, No, venga. porque este tipo no tenía un minuto de felicidad. O sea, este weón no estaba contento en ningún momento, nada lo hacía. O sea, Mira, todo el rato. déjame agregarte algo. Yo entrevisté hace algunos meses a Antonio Banderas. Y le pregunté a Antonio, ¿qué pasa? ¿Es verdad esto que se pueden sacar el personaje, no se puede sacar el personaje? Y me decía, cuando estoy haciendo una película, me decía Antonio Banderas, a mí me cambia la personalidad dependiendo del personaje. Bueno, a mí me porque pasó. me meto en eso, y entonces después no me puedo sacar el personaje llegando a la casa porque ya estoy metido maravilloso. esos meses. No Sería puedo. maravilloso cerrar el camarín y decir, pum, ahora estoy, ¿a dónde vamos? Claro. No, llevas una carga, es que es mucho tiempo durante... Es heavy. O sea, andabas igual súper sensible, me pasaron por ahí algunas cosas, ¿cachai? Nada, pues no te la llevas pelada. No te la llevas pelada. No te la llevas Y- pelada, pero tenés que trabajar para eso, sí. Exactamente. Y en tu caso, Martín Ortuza, yo me acuerdo perfecto porque lo hablábamos antes de partir del programa que te fui a entrevistar. Y ese personaje también, porque me acuerdo más cómo hablaban los dos personajes que ya lo vamos a revisar. ¿Cómo fue para ti hacer Martín Ortuza, que también era muy agresivo y que era muy cabrón y muy violento? Sí, bueno, hay una cierta salvedad que yo cuando vi El Señor de la Creencia notaba que era un personaje con bastante más, o sea, era como un 2.0, ¿cachai? Ya. Era un personaje con bastante más intensidad porque también iba en un horario nocturno, ¿sí? Claro. Claro. ¿no? Por lo tanto, Ah, obviamente claro. lo que le tocó a Julio Claro. era con Mucho mucho más más, permisivo. claro, pues era mucho más agresivo, era mucho más duro. Entonces, ¿se entiende? Lo mío como iba como a las 7 de la tarde, 8, Pero igual era era como más un poco malo más que el familiar, Natre. pero era heavy, Heavy. porque es lo que dice Julio, o sea, tenéis que estar 8 meses a ese nivel. Claro. No podéis bajar, no podéis ¿Sentí guatear. que también ¿cachai? que cambió a ti esos meses la personalidad Lo o que que te fuiste pasa para no, adentro? mira, lo que pasa es que yo soy más frío. No, lo que pasa es que, a ver, hay que entender de que todos los procesos actorales pasan por el cuerpo de uno. Uno es el chasis de la actuación. Ya. ¿Cachai? Por lo tanto, obviamente, si tú estás con cierta intensidad y estás frente weón, a situaciones como la de Julio, con un personaje que te tienen que pegar, te tienen que golpear, que tenéis que estar arriba, obviamente eso pasa por ti. Entonces, necesitáis también tener momentos como de cantar y poder volver, ¿cachai? ¿Y qué decía la gente en la calle a ti? Es que mira, sabes que pasaban muchas cosas. Una es que el personaje de Martín Ortuza, que había salido un poco antes, El Señor Ajá. de la Querencia, fue como novedad por mucho estilo. Primero porque de alguna manera sé que ahí como el valor estético de Ajá. esa época de las Estaba muy teleseries, bien hecha, ¿cachai? sí. Está muy bien Tremendo. hecha. El Guatón Lepe, que en paz descanse, ¿cachai? Que hizo un gran look, ¿cachai? Y Pablito Núñez, maravilloso, Grande, que hizo los Pablito. vestuarios y todo. Lo que hicieron fue como una mirada estética de un western, pero chileno. Claro. ¿Te fijáis? Y eso le puso... Bueno, lo y puso en otro además lugar. la música también, Sí, por ejemplo, espectacular. ¿te fijáis? Entonces todo era como un western. Entonces ese era un poco el juego. Pero con esta condición, digamos, del patrón y del fundo y la cosa que ha calado muy hondo en la sociedad chilena, pero hasta el día de hoy. O sea, el latifundio es una realidad hasta el día de hoy. Tal cual. Y por eso que yo creo que también caló tan hondo en el Exacto. público. Bueno, entonces pasaba mucho de que había mucha gente que se me acercaba ¿Ya? porque te encontraba tú, igual estás ahí en tu rol, en tu Ya. impronta como de patrón, Sí. y te acercaban como si uno fuera el patrón. No. No, sí, de verdad, te lo estoy diciendo en ¿Y serio. qué te decían? Pero- Don Sí, Martino? pues oiga, don Álvaro, pero no podían hacer la diferencia porque ellos se habían relacionado con el patrón tal cual como ese caballero se relacionaba con su inquilino. Y otros que habían sufrido todos los desdenes reales y peores en Chile, Claro. que en el latifundio colonial, hasta el día de hoy, generaciones tras generaciones han sido... digamos, habían sido craquelados su vida a propósito, digamos, de estos Tú personajes. sabes que lo que le estás diciendo ahora, que lo miro con la distancia, yo Julio que lo vine a conocer más acá, a mí cuando yo lo veía en TN a mí me da miedo, weón. No estoy weón, a mí me daba miedo. Y eso que no lo habéis visto en la batuta, weón.